Buenas tardes ya. Seguramente ya están almorzados en este programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, me acompaña Sergio Zapena. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Víctor. Saludos a la audiencia. Estoy mirando mi copiatín. El día de hoy estamos para analizar el programa o el plan de reactivación económica del Gobierno Nacional, 2.500 millones de dólares, donde uno de los focos es el Ministerio de Obras Públicas, que creo que es el ministerio que mejor está haciendo su papel contra o anticíclico, que es un poco keynesiano. Rutas, 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 rutas. Rutas, puente, escuela, camino, decían antes. Es lo que están haciendo. Y en segundo lugar, analizar un poco el trabajo que hizo Manuel Ferreira con y para el PNUD, que acabamos de ver la presentación en el canal de 5 días, donde Manuel Ferreira nos cuenta que la caída va a ser del 2 y un poco más por ciento del Producto Interno Bruto del Paraguay como efecto de la recesión pandémica. Eso significa, según los cálculos de Manuel, 3.087 millones de dólares de caída en el Producto Interno Bruto en el 2020, Sergio. Y la pregunta que te hago es, ¿qué opinas del proyecto o del plan de reactivación económica del Gobierno Nacional? Y en segundo lugar, de esta oleada de endeudamiento que ya comenzó con los 1.600 millones de dólares y luego ahora viene una segunda oleada de 400 y pico de millones de dólares con problemas políticos en su aprobación, con dificultades, con falta de credibilidad política con relación al Ejecutivo de parte del Legislativo. Entonces, esas son dos preguntas que quiero a ver si me podés desarrollar. Quiero pedirte si podés desarrollar y después seguimos analizando el trabajo que hizo MF Economía para y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias, Víctor. Sí, Víctor, como decimos en nuestro trabajo, solamente el que tiene una visión optimista de su pasado puede tener una versión positiva de su futuro. Hay que comparar lo que ya habíamos hecho en el pasado, cómo crecimos en inversión pública en 17 años. De 200 millones de dólares en el 2003 de inversión pública, hoy el Estado ejecuta 1.200 millones de dólares. Y con esta pandemia, ahora vemos en este plan 2.500 millones de dólares. O sea, se va a duplicar en un año por efecto de la pandemia. Y si nos comparamos con los países de la región, estamos mucho mejor. ¿Por qué? Porque el rebote va a ser más rápido, entonces nuestro endeudamiento es menor. Las tres áreas en las cuales va a invertir el gobierno me parece que están bien, ese es el camino. El 60% va a ser en obra pública, en inversión, el 25% en financiamiento para el sector privado y en 13% protección social. Y lo interesante es que con estos nuevos 350 millones que anunciaron, es al revés. De los 350, el 60% va a ir para protección social, 35% para la obra pública y apenas 5% para financiamiento, lo cual demuestra que el gobierno pone en primer lugar a las personas. Y eso habla muy bien del gobierno. Tenemos que también pensar de que, y ese es un marco más conceptual, ¿por qué el gobierno se endeuda? ¿Por qué nos endeudamos como país? ¿Por qué tenemos que tomar una deuda para reactivar la economía? Y tiene que ver con que el gobierno le es más fácil obtener recursos fuera del ahorro nacional. ¿Por qué eso? Porque el ahorro nacional, el sector privado no tiene confianza en la administración de la recaudación. Entonces, y eso se demuestra en el crecimiento de los bonos soberanos dentro de la deuda pública comparado con los multilaterales. El 60%, el 50% hoy de toda la deuda pública externa de los 10.000 millones que debemos es bonos soberanos y un poco más del 40% es multilaterales. ¿Por qué? Porque los bonos soberanos es mucho más fácil. Directamente el gobierno puede hacer caja con ofreciendo bonos sobre la credibilidad que tiene, que ganó el país como administradora de los recursos externos.
Es más difícil porque los multilaterales porque tenés que hacer un proyecto, tenés que ejecutar el proyecto. Entonces disponer de bonos soberanos es más fácil. Entonces, ¿Cómo creció, Sergio? ¿Cómo creció eso en los últimos tiempos? Fue creciendo desde el 2006, 2005, 2006 fue creciendo a una velocidad mucho más que los multilaterales. Por eso que te estoy diciendo. Porque le es más fácil al gobierno, le es más difícil al gobierno ejecutar proyectos o convencer a los ciudadanos que son buenos administradores para tener la recaudación que emitir bonos en el exterior o en el interior. También la deuda interna, te vas a dar cuenta que el 60% de la deuda interna es con los bancos comerciales. ¿Por qué? Porque los bancos comerciales saben que el Tesoro le va a pagar. Eso genera hay una certeza, gracias a los fundamentos macro, de que Paraguay va a pagar la deuda. Eso habla muy bien de Paraguay. Lo que no habla bien es de que el ahorro nacional no confía en la administración, por eso que la recaudación es muy baja. Atendé ahí. Te quiero hacer un análisis político. Hoy vamos a hacer al revés de lo que le dijo James Carville al señor Clinton. Es la economía estúpido. Es la política estúpido. La política la que no tiene credibilidad. Atendé bien. Vos me decís algo y yo saco la siguiente conclusión. Los ahorristas internacionales que compran bonos creen más en el Paraguay que su propio pueblo, que los propios ciudadanos, porque el Estado es territorio, población, poder y derecho. Urbis, civis, polis y la ley. La polis tiene más credibilidad en Nueva York. No sé dónde se emite la deuda. Sí, obviamente allá. Se venden allá los papeles. Y acá menos. Y la baja presión tributaria, que no quiere decir que sea baja, porque las tasas, porque la gente no paga porque la tasa es alta. La gente no paga porque evade o elude. Entonces, eso se llama el contrato social está roto. El contrato social de Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, los contractualistas sociales, se declaró SOO en el Paraguay, en la medida en que la gente evade y elude y tenemos una presión tributaria baja, 10 al 15%, aún con tasas bajas, 10. Renta, IVA y, bueno, no recuerdo más el tercero, y IRASIS. Renta personal, renta empresarial, IVA 10. La gran reforma que se hizo allá en el siglo pasado, en este siglo, perdón. Bueno, entonces, los ahorristas externos creen más en el Paraguay que los ahorristas internos, y los inversores y los empresarios y los consumidores le creen menos al gobierno paraguayo que afuera, y eso significa una baja presión tributaria, pereza fiscal también, porque tenemos la renta hidroeléctrica de Itaipú. El intendente, ¿sabe qué hace el intendente en Paraguay? Los gobernadores locales toman tereré debajo del mango y espera que llegue el FONACIDE. No sale a cobrarle el impuesto inmobiliario al ciudadano. ¿Por qué? Porque él tiene votantes, no tiene ciudadanos. Su socio es el tipo que evade, que le dice, no, ¿por qué, Picochera, me vas a querer cobrar impuestos si yo voté por vos? Ah, le vendió el voto, no es que votó por él, le vendió nomás. Le vendió a cambio del no pago del impuesto inmobiliario. Y así nos va. Aún así estamos mejor que los otros. Te voy a leer algo acá que dice el estudio del PNUD. La agricultura sube 50 millones de dólares versus 2019. La ganadería cae 11, neto 30 y pico. La explotación forestal cae 5 millones de dólares. Ahí tenemos menos 30, más 34. 50 menos 16, suma algebraica, Baldor, más 34. Estoy mejorando. El sector primario, entonces, más 34.
La manufactura, ¿sabes cuánto cae? El sector secundario que genera mucho empleo. ¿Querés saber? Sí. ¿Cuánto? 468 millones de dólares abajo, negativo, este año. Pronóstico, forecast. La construcción, que es el sector que mejor redistribuye riqueza en zonas urbanas porque emplea mucha gente, menos 122 millones de dólares. Electricidad y agua, menos 197 millones de dólares. Sector secundario cae en total 787 millones de dólares abajo. Es mucha plata, Sergio. Es mucha plata. Es una... Vamos a hablar... Sí, te escucho. ¿Te acordás que nos dijo Pepe Matei que de cada 100 dólares que factura el sector secundario, 30 dólares es salario del empleado? ¿Qué tal? Excelente. 3 por 8, 24. 240 millones de dólares en salario deja de redistribuir riqueza al sector secundario en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Mucha guita, es mucha plata. Sí. 240 millones de dólares. Voy al terciario y ahí quiero escuchar tu reflexión. El sector terciario, servicios, que es el mayoritario en la torta del Producto Interno Bruto paraguayo, 45% por ahí debe ser, ¿verdad? 45, pongámosle. Sí. Cae 2.041 millones de dólares. Fíjate, comercio cae 300 millones de dólares. Transporte, 178. Telecomunicación es el que menos cae. Porque la gente usa celular, ¿no? Menos 7 millones de dólares. Intermediación financiera, los bancos, menos 116 millones de dólares van a dejar de facturar, por ejemplo, en intereses, ¿verdad? Servicios inmobiliarios, menos 155, servicios a las empresas, menos 114, hoteles y restaurantes, una debacle. 838 millones de dólares en un país pequeño. Este es el panchero, el pizzero, que tenía local propio. Migró un poco a las microempresas, ¿no? Que es el delivery y el pick and go. Después está, por último, servicio a los hogares 313, cae, y servicios gubernamentales 22. Menos 2.041, impuestos menos 292, Producto Interno Bruto cae 3.087 millones de dólares, 2,1. ¿Cuál es tu opinión, Sergio? Sí, Víctor, así cuando decís, la gente puede entender que como si fuera que se evapora ese dinero. ¿Dónde se va a parar toda esa contracción? Y resulta que el dinero no se evapora. Resulta que lo que se frena es la circulación. Va a frenar la circulación del dinero. Pero el dinero está en todos esos sectores que no logran articularse como antes. Entonces cae la velocidad a la que se mueve la economía cae. ¿Por qué? Porque se traba el proceso de circulación del dinero. Entonces, en el rebote nosotros vamos a aceitar rápidamente el sistema y vamos a tener de vuelta una gran circulación de dinero que está en los distintos lugares, pero está estanco ahí, no se está moviendo. Dos cosas. Uno es la fortaleza que gracias a nuestros indicadores macroeconómicos tenemos la confianza del ahorro externo. Por eso que los 2.500 millones de dólares que va a ejecutar el gobierno como récord en este año de la pandemia va a sustituir en una gran parte los 6.000 millones de dólares anuales que el sector privado invertía. El sector público invertía 1.000 y ahora se va a 2.500. Son 150% más por la pandemia, que va a sustituir esos 6.000 millones que cada año el sector privado invertía, que no sabemos cuánto va a caer. Por lo tanto, desde el punto de vista macro, tenemos esa sostenibilidad que el gobierno puede pedir plata para salvar la economía y vamos a conseguir la plata. Lo negativo es que esa plata debería recaudarse internamente. No necesitamos endeudarnos, porque acá hay suficiente dinero para... Y ahí es donde entra lo que decís vos. En la política estúpido. Si nosotros, te imaginas si cambiamos a los actores políticos que administran el gobierno, el crecimiento que vamos a tener en la recaudación y la reactivación va a ser exponencial. La gente, ¿qué hace, Sergio? Esconde la plata de los políticos. Contame un poco de eso.
Exactamente. Ahora la plata está debajo del colchón, digamos, está quieta, está guardada, porque hay mucha incertidumbre. Entonces, si hay algún movimiento es hacia el dólar. Si alguna transacción hay, la gente va guardando dólar, porque el dólar está subiendo en el mundo, pero comercialmente eso no hay circulación. Entonces, lo que tenemos que hacer de vuelta es generar esa circulación. Es decir, ¿es la economía estúpido? Depende del político estúpido. Ahora, yo creo que esta es una lección para los políticos, Víctor, porque se van a dar cuenta de que el efecto que tiene la política en la economía se muestra acá con la pandemia. Porque hay una cosa que aprendimos en economía que se llama expectativas irracionales. Sí. Hay muchos economistas de la escuela de expectativas racionales que están en el gobierno y no le cierran los números. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la corriente económica de expectativas irracionales. ¿Qué significa eso? Que el estado de ánimo, y esa es la parte que es interesante que cultivaron Adam Smith, un clásico, o hasta ahora lo más nuevo es John Nash, que habló de la teoría de juegos, que dice que el estado de ánimo de los empresarios y de las personas es vital para afectar los ciclos económicos. Y un efecto negativo en el estado de ánimo es la política. Por eso que cuando más influyamos con buenos políticos, vamos a cambiar el estado de ánimo. Perfecto. Eso es la teoría de las profecías autocumplidoras también de Merton, ¿te acuerdas? Merton, Bergen, ¿no es? No, Berger, no es Bergen, nuestro presidente de la Itaipú, ¿verdad? Dice que una narrativa o la interpretación de una narrativa de un escenario tiene mucho poder tiene mucha probabilidad de autorrealizarse. Parece que hay una inevitabilidad. Si te va a ir mal, te va mal. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. La mayoría de los políticos, atendé bien, te voy a tirar un penal de 5 pasos, sin barrera. Penal de 5 pasos, sin barrera, ¿eh? Prepárate. Wow. La mayoría de los políticos paraguayos son empresarios, son muy emprendedores. Microempresarios. No, cuidado. Vamos a hablar de los políticos, vamos a hablar de los funcionarios. Y la mayoría de los funcionarios están en una incubadora, que es la oficina pública, donde uno vende coche, ¿está bien? Otro vende sentencias, otro te facilita mira que mucha gente está al cohete ganando, muchos trabajando, fiscales, policías, médicos y maestros, que gracias a Dios la mayor parte de los salarios del Estado están allí, están laburando. Pero un 30% está vendiendo coches chileré por teléfono, usando el teléfono público, el aire acondicionado. Entonces muchos son microempresarios, empresarios, y muchos políticos son, la mayoría de los políticos tienen fábrica de teja en Itagua, y esos son los muchachos. ¿Conoces o no conoces? Bueno. Le tenemos que enseñar economía a los políticos. Ese es el 40%. El 40% del malgasto público son el Estado contratista, las compras públicas. Las empresas que le venden carísimo al gobierno. Solo que ese político que cree que es vivo por hacer ese malgasto es un virus, porque él también es un empresario que depende del clima. El clima se descompone cuando la gente se entera de que, según el BID, más de $1.000 millones año se malgastan en el Paraguay en compras públicas y en contrataciones públicas en las UOCs del Paraguay. Ergo, hay que decirle a ese político que no por ser una buena persona, sino que por codicia, ya que él es empresario, él debería portarse bien y robar menos. ¿Qué te parece? Y hoy estuvimos hablando de la unidad de propósito. Creo que eso se perdió mucho, esa unidad de propósito. ¿Te acordás de antes cuando hablaban del ejemplo de la ANDE o de Martel en el sector privado como instituciones que tenían esa unidad de propósito en recursos humanos?
y le tenía al frente a Enzo de Bernardi en la ANDE y a Rolando Niela en Martel. Y eso es lo que está faltando, ese liderazgo que le una al sector privado, al sector público en un propósito. Por eso que el sector público hoy está sin propósito y está desanimado, y también el sector privado. Aún así, nosotros queremos, tal como estamos hablando, queremos creer no de qué, queremos creer qué. Porque si no, Bernardo Neri Fariña me va a corregir el español. La mayoría de los que hablamos, entre ellos yo, decimos dos errores que Bernardo Neri Fariña me estira la oreja, ¿no? En sus tweets. Decimos de qué, ese de bien pila, y en segundo lugar, hubieron en vez que hubo. Yo no, ahora nomás aprendí también. Bueno, conclusión. Como hubo un crecimiento de la economía, a pesar del Estado y a pesar de los políticos, que es el único riesgo que nos cuentan a nosotros los empresarios que tiene el Paraguay, incontrolable, además del clima, la meteorología. Como crecimos a pesar de eso, 4,7% anual acumulativo en los últimos 15 o 16 o 17 años, hay futuro aún así en el Paraguay. Ayer vos y yo nos entrevistamos con empresarios del sector cárnico, ¿te acuerdas? Y nos dijeron que si hay un buen management, podemos engordar cerdos a $0,85 el kilo, la carne, el costo, y venderlo a 1,10 a 1,15. ¿Qué tal la rentabilidad? Por eso que el Paraguay no se cae todo. Por lo que están engordando cerdos, engordando aves, vendiendo torta casa por casa, delivery, e-commerce, etcétera. ¿No te parece? El 80% lo que vos decís es el sector privado, Víctor. Así mismo, ahí está. La conclusión de esto es la felicitaciones al gobierno por el plan de reactivación económica. Creo que mejor que eso es difícil. Es el acceso que tenemos y es la capacidad que ellos tienen de colocar ese dinero. Va a ayudar mucho. El sector bancario no puede prestar de golpe dinero. ¿Por qué? Porque ellos están del lado de los ahorristas, están protegiendo los depósitos. Entonces está bien que sean conservadores. Y va a haber una migración de un sector a otro, de la informalidad a la formalidad, que como vos decís, es un dolor de parto que tenemos que atravesar. El plan de reactivación del gobierno me parece correcto, y lo que está diciendo vos del sector privado, creo que ahí está. Tenemos que animar al sector privado porque tiene las herramientas. Paraguay tiene el campo, tiene los empresarios que saben hacer, y somos una isla rodeado de otros países que son populistas, entonces podemos recibir mucha inversión para nuestro campo. Sí. Hay un tema final ya prácticamente. Hoy comenzamos tarde, a lo mejor nos dan un poco de yapa. Espero que me avisen cuánto es nuestra yapa. En minutos me refiero. El gran tema es qué reforma podemos hacer para hacer más previsible al sector político, que es el gran riesgo que tiene el empresario en Paraguay. La reforma, hay dos reformas que solés hablar, si pudiera repetir, por favor. Sí, tenemos que animar a la gente, a la buena gente que vaya a votar, porque en el Partido Colorado apenas 25% van a votar para las internas. Entonces, una minoría es la que elige a los que están que gobiernan a la mayoría. Tenemos que hacer que se reforme el voto. Tenemos que hacer que los votantes vayan a votar. Y yo creo, Víctor, contigo hablamos, ¿por qué no se van a votar? Y por dos razones. O porque no les gusta cómo se manejan en las seccionales, o porque no le gusta el candidato. Entonces, en primer lugar, tiene que ser un candidato honesto. En segundo lugar, que esté capacitado. Y en tercer lugar, la trayectoria política y no al revés. Y segundo, es la redistribución de la riqueza. Con esas dos reformas, para la redistribución de la riqueza, tenemos que mejorar ese pacto que hay entre los actores políticos y económicos para que la recaudación sea el que sostenga la economía y no tengamos que endeudarnos. La inversión tiene que ser. Esas son las dos cosas que estamos hablando sobre la reforma del Estado. Mira qué importante es la confianza, porque la falta de confianza hace que la gente no haga dos cosas que sí tiene que hacer: pagar su impuesto
contrato social roto. Ir a votar, contrato social roto. Porque por no votar, cualquiera puede ser electo en una democracia formal y elegimos a cualquiera. Repito, por no votar, cualquiera puede ser electo. El 30% te coloca a quién te va a gobernar y como cualquiera puede ser electo, elegimos a cualquiera. Por eso que no nos sentimos representados por los actores políticos. Vos decís, ¿quién le votó? Bueno, o sea, ¿cómo le votaron? Y es la minoría. Claro, yo estoy preparándome, bajé 10 kilos, le cuento a la audiencia, porque me enteré que para ser electo en la próxima elección me quiero presentar contigo, vamos a presentarnos, pero tenemos que practicar fútbol, porque llegó la hora de los futbolistas, viejo. ¿Entendiste? Por lo menos estoy mucho mejor que le he visto yo. Chilaver está peor que yo físicamente y quiere ser presidente, imagínate. Yo estoy mucho mejor que Chilaver, en kilos estoy muchísimo mejor. Hasta puedo patear penal mejor que él. Hoy puedo ser electo, me puedo candidatar, porque en fútbol y en peso le gana a Chilaver. Si es que son las facultades futbolísticas las que vamos a apreciar, después está también el señor Roque Santa Cruz. Ahí pierdo porque la cabellera de Santa Cruz me supera por varios cuerpos. Y con eso terminamos siendo las 1:40. ¿Algún comentario final? Gracias, Víctor. No, la verdad que estamos contentos con todo lo que dijiste. Pero me gusta lo de meternos a jugar fútbol. Vamos a acercarnos a los futbolistas entonces. Vamos a acercarnos a los futbolistas. Podemos ser, no sé, senador, diputado. Ellos pueden ser presidente. Porque así como votamos muchas veces, tenemos lo que tenemos. Buenas tardes, que pasen un buen final de semana. Igual, Víctor. Saludos a la audiencia. Chao, chao.